¿Qué tal? Buenos días. En particular vamos a presentar un segundo petitorio al establecimiento educativo Nicolás Avellaneda, escuela número 54, que la idea, lo trajimos en material físico y con la intención de leerlo, de modo que que llegue al público en general, a todas las personas que están interesadas en este tema, que llegue de modo textual y sin ningún tipo de editación ni nada por el estilo. Aparte, nuevamente reiterar que ya hicimos una acción de amparo, que la doctora Conesa va a pasar a hacer de breve detalle ahora, a modo informativo, y yo voy a hacer lectura del petitorio que vamos a presentar hoy a las 12:30 en el colegio. En principio yo me voy a referir exclusivamente a la cuestión de la acción de amparo que fue presentada en los tribunales de acá de Esquel, que justamente el actor es el señor Espíndola y su esposa Natalia. Ellos son padres de dos chicos que están en escolaridad primaria y en ejercicio de la responsabilidad parental que ostentan respecto de estos menores, de sus hijos, y ante la preocupación de esta cuestión que se ha dilatado terriblemente en el tiempo, que ya va casi más del 30% del ciclo lectivo sin el dictado de clases, que afecta no solamente a la familia, sino que a la comunidad en general, ¿no? Y especialmente a los niños, que son aquellas personas que tienen un interés superior que nosotros debemos proteger. Yo, como digo, los padres son las voces de los hijos, ellos no entienden de luchas, ellos no entienden de conflicto, no entienden de paritarias y realmente son las víctimas en este momento de esta situación. Ante ello se ha presentado, como dije recién, un amparo en los tribunales de Esquel, como había prevenido la juez de Puerto Madryn en una causa similar con el mismo objeto. El amparo se fue para Puerto Madryn, todavía no tenemos noticias, pero nosotros quisimos hacer un aporte realmente porque nos interesa sobremanera la vulneración que se está generando en esto respecto de los hijos. El amparo tiene como actor al señor y a la esposa, como dije anteriormente, y como legitimado pasivo, es decir, se hizo en contra del gobierno de la provincia del Chubut y en contra del Ministerio de Educación. Y quiero dejar esto en claro porque no es en contra de los docentes, es decir, nosotros podemos acompañar incluso la lucha de los docentes, la entendemos, la respetamos, pero nos parece que hay un interés superior que debemos proteger, que es el de los niños, a tener una educación como corresponde, y es el Estado quien debe garantizar esto. Por otra parte, además del tema del derecho a la educación, se han vulnerado otras garantías, como por ejemplo la igualdad, ¿sí? Porque hay niños que van a establecimientos privados y en este momento están con actividad escolar, y los que van a un establecimiento público no, y son pares en realidad. Entonces ahí se forma una desigualdad, una discriminación que no es para nada aconsejable, digamos, y ese fue el motivo de nuestra presentación. Entonces aquí tenemos dos vías, una la judicial. El amparo se presentó el día 23 de septiembre y otra es la vía del petitorio que va a referir ahora Miguel, que es para las autoridades de la escuela. El aporte que queremos hacer, ¿sí? tiene dos vías, una como bien explicada recién la doctora, que es en la vía judicial, y la otra es a través de presentaciones en el establecimiento educativo. ¿Sí? Obviamente sí tenemos que reiterar constantemente, ¿sí? Porque a veces se tergiversan estas cuestiones y uno demanda al Estado provincial, ¿sí? y al Ministerio de Educación. En el caso de los docentes, ¿sí? Les podemos peticionar, ¿sí? No es el sujeto obligado a garantizar el servicio público de educación, ¿sí? Primaria. Así que iba a pasar a hacer lectura del petitorio que va a ser presentado hoy a las 12:30 en el colegio. Esquel, 8 de octubre de 2019. Señora directora de Escuela 54, Nicolás Avellaneda.
En autoconvocatoria a los padres que se encuentran presentes y en su caso oportunamente adhieran, les peticionamos en términos pacíficos y con ánimo conciliatorio lo siguiente. Petitorio. Que se dicten clases los días jueves y viernes de esta semana en horario regular en consideración al derecho de nuestros hijos e hijas al acceso a la educación primaria pública y gratuita. Que se convoque a padres, madres, hijos e hijas, docentes, autoridades y público en general, el día sábado a las 17 horas a una marcha a realizarse en esta ciudad de Esquel, que tenga por finalidad reflejar la unión entre padres, madres, hijos, hijas y docentes, siendo dicha movilización una señal contundente de reproche al Poder Ejecutivo Provincial ante su incumplimiento a mandatos constitucionales y promesas electorales. Objeto. Teniendo en cuenta las oportunas declaraciones de la directora de este establecimiento educativo, Escuela número 54, en un medio de comunicación local, es que peticionamos de modo particular a cada una de las docentes individualmente consideradas a que hagan un acto solidario en favor del futuro de nuestros hijos y dicten clases al menos los días jueves y viernes de esta semana, en base a sus propias y más íntimas convicciones. De ningún modo lo peticionado implica orden, denuncia o amenaza. Por el contrario, es el modo por el cual creemos que se mantiene vigente el reclamo docente y que a su vez es menos lesivo para el derecho a la educación de los alumnos, y que además consideramos que lograr la paz social es algo que de modo indiscutible nos merecemos como comunidad. En relación a los fundamentos, como padres no podemos dejar pasar por alto que los docentes están en una lucha que es legítima y constitucionalmente válida, que es el derecho de todo trabajador a un salario digno y que sea pagado en tiempo y forma, y que ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Educación válidamente ejercieron el derecho a huelga. Que no tenemos que ignorar que la Constitución de Chubut dispone que debe asegurarse un presupuesto suficiente para garantizar un sistema educativo y que los recursos que se destinan para la educación no pueden invertirse en otros objetos, bajo pena de destitución y la que corresponde por malversación de caudales públicos. En relación a los docentes, estos meses que pasaron, los comprendimos en su reclamo, incluso en representación de nuestros hijos interpusimos una acción de amparo contra el Ejecutivo y Ministerio de Educación. Ello es muestra de nuestro interés en este conflicto. Somos padres con derechos y deberes propios del ejercicio de la responsabilidad parental. En razón de ello es que defendemos el derecho al acceso al sistema educativo público y gratuito, como derecho de nuestros hijos. Ellos no tienen sindicatos, solo nos tienen a nosotros. Dejo especialmente aclarado que la provincia es la que debe garantizar la educación primaria y secundaria también. El gobernador tiene que cumplir con ese mandato. A los docentes solo podemos peticionarles. Por eso apelamos a los docentes a un acto de solidaridad hacia y para con nuestros hijos, dictando clases los días jueves y viernes de esta semana. De ninguna manera pedimos que renuncien a su lucha, solo buscamos reciprocidad en los esfuerzos. Hoy el sacrificio solo lo hacen los niños y niñas de este establecimiento educativo. La educación comprende y hace una diversidad de facetas en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes y personas con impedimentos mentales y o físicos, y que son necesarios e impostergables en determinados momentos de sus vidas. En el caso particular hay una afectación inminente, actual y futura en el proceso educativo y por ende vulnera el interés superior de nuestros hijos, toda vez que hoy mismo ya están en una situación de desventaja respecto de otros alumnos que asisten al sistema educativo, sin entrar en el análisis de si se trata de un establecimiento educativo público o privado. Por último, y en relación a la marcha propuesta para el día sábado, queremos que el Ejecutivo, con la única finalidad de obtener votos, prometió remuneraciones sin hacer uso de la calculadora y mucho menos de los costosos funcionarios públicos designados para ordenar y adecuar las finanzas de la provincia. Hoy día parece una guerra de trincheras y de desgaste, en la que todos nos vemos afectados de un modo u otro, en especial los alumnos, que son sujetos de derecho y de especial protección. Es por ello que debemos dar una muestra de que estamos todos juntos y que tiramos todos para el mismo lado y bajo un mismo pedido. Respeto y cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la provincia, la Constitución Nacional y Constitución de Chubut. Este es el petitorio, ¿sí? Que no tiene nada de agresivo, que los docentes no tengan miedo, que estamos en esto juntos, tenemos objetivos comunes y tenemos que estar unidos, ¿sí? Lejos de cualquier acto de violencia, y si aquellos que se condujeron con violencia o agredieron verbalmente a las docentes, ¿sí? Es un acto totalmente repudiable, ¿sí? Y que no tiene cabida en estos tiempos, ¿sí? Más en una comunidad chica en donde con los docentes muchas veces
somos amigos, quién no tiene en su casa fotos guardadas en el portarretrato, ¿sí? Fotos de nuestros hijos con los docentes, ¿sí? Y no nos olvidamos que les enseñaron a leer, a escribir, sumar, restar, etc. ¿Sí? Cuidan a nuestros hijos. El tema es que se convirtió en esto que decía, que se planteó sea por desidia o intencionalmente, o vaya a saber cuál habrá sido la causal de fondo, pero se prometieron, ¿sí? Promesas de imposible cumplimiento, que terminó en esto, en una guerra de trincheras, de desgaste, a ver quién aguanta más, y que a los docentes no le quedó otra que ellos nos llamaron a hacer esta cuestión, este conflicto, esta guerra, sea metafóricamente como nos referimos a la guerra de trinchera. Fue planteado directamente desde el Ejecutivo a través de una promesa que o no sacaron bien las cuentas o como sea, y que se volvió de imposible cumplimiento. Y los docentes se resistieron. En el interín empezamos a ligar todos. Por eso es que convocamos a la marcha, ¿sí? Para que de ningún modo piensen, ¿sí? Los funcionarios públicos, los que tienen el mandato constitucional, de que como vecinos, ¿sí? Y amigos nos van a desunir. Ese es el sentido del petitorio en esta ocasión. En cuanto a lo que es redes sociales, en general sí. Cabe destacar que no hubo insultos, porque es bastante normal por ahí en las redes sociales que se dé esta cuestión del efecto tribuna, que empieza uno y empiezan todos, y no fue el caso. Así, yo creo que hay bastante conciencia en eso. Incluso la directora del colegio en una nota en otro medio hizo alusión a la convocatoria que iba a haber hoy 12:30, incluso el locutor del mismo medio de comunicación hacía referencia a esa convocatoria de hoy. Más invitaciones que hicimos con varios padres para hoy, y siempre, bueno, teniendo como límite, ¿sí? Y como base de la reunión el respeto hacia el otro. ¿Sí? No, esto tiene que ser lejos de toda ideología política, partidismos, etc. No, hoy somos padres, docentes y nuestros hijos, ¿sí? Solucionando el tema que no pudieron solucionar otros.